Bien, los procesos sufren transiciones durante su tiempo de vida dentro de un sistema operativo. Es decir, cuando yo lanzo un proceso, el proceso puede estar usando la CPU o el proceso en algún momento puede ser sacado de la CPU para permitir que otro proceso entre a mi sistema o que pueda utilizar las funcionalidades o los servicios que ofrece la CPU. También puede ser que mi proceso en algún momento dado haga una petición de entrada y salida y cuando hablo de una petición de entrada y salida, por ejemplo, es escribir datos a un archivo o leer datos de un archivo, utilizar una interfaz de red para transmitir datos a través de la red. Cualquier tipo de este tipo de servicios los puede solicitar un proceso. Ahora, eh, un proceso entonces puede estar en cualquiera de estos tres estados. Puede estar en ejecución, puede estar listo o puede estar bloqueado. Cuando un proceso entra a la CPU, entendemos que está en ejecución. Cuando existe más de un proceso en el sistema, como es lo que encontramos hoy en día, que nosotros tenemos un procesador de palabras, que tenemos un navegador, que tenemos, qué sé yo, un chat, que tenemos un programa para ver videos, escuchar música. Entonces es importante que esos procesos compartan la CPU de alguna manera. Entonces, cuando tenemos esa lista de procesos, entonces hay uno que está usando la CPU, pero hay otros que están listos para usar la CPU, pero no la pueden usar porque hay una sola CPU. Entonces, los procesos que están en ejecución ocasionalmente son de, sacados de la CPU, es decir, que salen de ella, se ponen en la cola de procesos listos, es decir, él está esperando a volver a tener un chance para utilizar la CPU y alguien de la cola de procesos listos vuelve e ingresa a la CPU. Ahora, es posible que un proceso que está en la CPU emita una solicitud de abrir un archivo, de leer datos de un archivo o escribir datos a un archivo, y eso es a lo que se conoce como una petición de entrada y salida, input-output. De ahí viene la letra I y la letra O. Cuando el proceso hace esa solicitud de entrada y salida, entonces pasa a estar bloqueado. La razón por la cual él se queda bloqueado es porque las operaciones de entrada y salida son muy lentas cuando comparamos con la velocidad de procesamiento de las instrucciones de la CPU. Entonces, un proceso que hace una solicitud de entrada y salida pasa a estar estado bloqueado y solamente cuando su solicitud de entrada y salida es atendida, entonces pasa a estar en la cola de procesos listos. En algún momento el sistema operativo lo volverá a meter acá a la CPU para que siga ejecutando las instrucciones. ¿Quién se encarga de estar moviendo esos procesos de un lado para otro? El planificador o el scheduler. Es el que se encarga de sacar procesos de la memoria RAM, ponerlos en la CPU, sacar a procesos de la CPU y ponerlos en la memoria RAM. A ese cambio, cuando un proceso está en la CPU y se pasa a la RAM, y cuando están en la RAM se pone a la CPU, es lo que se conoce como conmutación de contexto o context switching. Ahora, toda esa información que está guardada en la CPU o la forma como me dice el proceso, por decir algo, en qué línea de las instrucciones que tiene mi proceso se está ejecutando, pues eso está guardado en estructura de datos que son manejadas por el sistema operativo. Hay estructuras de datos que se encargan de representar el procesador, como esa que está acá. Aquí lo que encontramos es un conjunto de registros que representan la información del estado de ejecución de un proceso. Aquí hay un registro muy particular que es el EIP, que es el Instruction Pointer, que me indica cuál es la instrucción que se va a ejecutar. Y también tenemos el estado del proceso. Acá en esta estructura que tenemos acá nos dice cuál es la estructura de datos que modela un proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos el proceso padre, me indica cuál es el proceso padre. Me indica también, por ejemplo, cuáles son los archivos que tengo asociados a este proceso. También me indica, por ejemplo, cuál es el directorio bajo el cual se está ejecutando este proceso. Y entonces el sistema operativo guarda estas estructuras de datos. Para aquellas personas que están familiarizadas con el lenguaje C les puede parecer normal o clara esta sintaxis. Para los que no, pues lo veremos más adelante. Y estas estructuras de datos me permiten guardar información de los procesos en la memoria asociada al sistema operativo. Todas estas estructuras de datos nos permiten entonces tener
otro tipo de datos o estructuras de datos como la lista de procesos. La lista de procesos, entonces, es ese conjunto de procesos que están disponibles para usar la CPU. Y gracias a esta lista de procesos es que tenemos soporte al multiprocesamiento, es decir, tenemos la capacidad de ejecutar más de un proceso en un momento dado, o por lo menos pueden compartir el uso de la CPU varios procesos que están en un sistema. También a través de esa lista del sistema operativo podemos guardar un registro de cuál es la ejecución de los procesos tanto del sistema como del usuario. Hay una estructura de datos muy particular que se llama el Process Control Block o un bloque de control de proceso, y es una estructura de datos especial que contiene la información de cada uno de los procesos que tenemos en nuestro sistema operativo. Bien, entonces, ¿qué es virtualizar la CPU? Entonces, virtualizar la CPU es que cada proceso tenga la impresión de que él solo está usando activamente la CPU. Es decir, que él llegue a usar la CPU y no importa que a él lo saquen de la CPU, en algún momento le van a volver a conectar o le van a poner a la CPU el estado en el momento en el cual él fue removido. Es decir, el proceso nunca se va a dar por enterado de que en algún momento fue retirado de la CPU. Gracias a esto, entonces, podemos compartir los recursos en tiempo. Hay otro tipo de recursos que se comparten en el espacio, por ejemplo, la memoria RAM. Varios procesos al mismo tiempo están ocupando la memoria RAM. La CPU es un recurso que se comparte en el tiempo y es solamente la CPU, solamente un proceso puede estar usando la CPU al mismo tiempo. Cuando estamos utilizando sistemas que tienen un solo procesador, ahí es importante tener en cuenta lo que se conoce como tiempo compartido. Y es que solamente un proceso va a usar la CPU por un lapso de tiempo, ese proceso sale de la CPU, entra otro y entonces por un lapso de tiempo ese proceso utiliza la CPU. La conmutación de contextos entonces es algo fundamental para lograr compartir la CPU entre los múltiples procesos que tiene el sistema y que son procesos tanto del usuario como del mismo sistema operativo.